Muy buenas noches, soy Eddie Warman y estamos siempre en 88.9. Hoy es jueves, el primer día del año. Me da mucho gusto estar con usted y he invitado a Víctor Sadia para hablar de regeneración de huesos con células madre. ¿Sí? ¿Usted se rompe un hueso o tiene, por ejemplo, osteoporosis? Las células madre pueden regenerarlos. Alicia Rábago, psicóloga, nos hablará de sobreprotección. Deje de sobreproteger a sus hijos. Los va a hacer insoportables, incontrolables e inaceptables. ¿Qué hay de nuevo con células madre? Mire, ha avanzado la ciencia a una velocidad espeluznante. Le voy a decir por qué. Hace como 5 años hablamos por primera vez de estudios de células madre con los cuales se pretendía regenerar algunos músculos y cartílagos, entre ellos el corazón, para que la parte muscular del mismo, luego de sufrir un paro cardíaco, un ataque, lo que iba muriendo pudiera reconstruirse y volviera a funcionar. Luego se habló de células madres obtenidas a partir de los dientes de los bebés, para curar todo. O sea, podría ser tan grande y tan efectivo el universo como el de la célula de los cordones umbilicales. Pero hoy la ciencia, que le digo ha avanzado muchísimo, nos habla de aquellas mujeres que han sufrido una operación de cáncer de mama, que son muchas, cómo pueden reconstruir esa parte que ha sido extirpada con la cirugía a través de la célula madre. También encontramos que hay rejuvenecimiento facial desde la célula madre del diente. Todo eso estoy hablando de células madres de diente. Y más aún, la reconstrucción o recuperación de huesos y cartílagos en los deportistas. Víctor Sadia, quien es el director del Banco de Células Dentales Bioeden, está con nosotros nuevamente. Me da mucho gusto, Víctor, que nos acompañes. Hola, Eddie, gracias por la invitación. Pues es que el universo de las células madre es enorme y cada vez a través de esta super tecnología y el avance de la ciencia nos encontramos con que de las células madre de los huesos y de los dientes en particular puede casi generarse un cuerpo humano. Efectivamente, en los últimos 10 años, yo diría, se está viviendo un cambio de paradigma en la medicina, en la que estamos o estábamos acostumbrados a tratamientos químicos, por ejemplo antibióticos, o mecánicos como prótesis, y ahora estamos tratando de pensar en tratamientos biológicos. Es decir, ¿por qué no permitirle a nuestro cuerpo regenerarse de forma biológica sin tener que tener, digamos, incidencias que no son biológicas, que no son de nuestro propio cuerpo orgánico? Entonces, las células madres son la base de la regeneración, porque como su nombre lo dice, la célula madre es la mamá de las demás células, y de una célula madre se pueden regenerar todos o prácticamente todos los tejidos del cuerpo humano. Cuando encontraron las células de los dientes, esto fue hace aproximadamente 15 años, se dieron cuenta que los dientes eran una fuente de célula madre impresionante. ¿Por qué? Porque se podían reproducir en varios tejidos. O sea, de un diente tú podrías generar tejido de corazón, tejido de hueso, de cartílago, de músculo. Y entonces, a través de varios mecanismos bioquímicos, biológicos, tú le das la instrucción a la célula madre para hacer lo que ya está programada en su ADN para hacer. Uh-huh. Y entonces, hoy hablar de regeneración de tejidos es posible a través de la célula madre. Y como se pueden obtener de una forma fácil, porque se obtienen de los dientes de leche que se caen de forma natural, es algo más accesible. Los dientes de leche van a caerse en los primeros 14 años, ¿de acuerdo? Efectivamente. ¿Qué pasa después? Yo no tengo mis dientes de leche guardados. Nadie los tiene. Quizá ahora empezamos a guardar los de los hijos y empezamos a tomar conciencia de lo importante que será cuando nuestros hijos o nietos tengan sus caídas de dientes, llevarlo directo al banco de células madre. Pero, ¿y mientras? Ok, hoy en día tenemos 3 principales públicos para preservación de células dentales. La principal y la más grande es la de los dientes de leche, que se caen entre los 6 y los 12 a 13 años de edad. Son 20 dientes de leche que se exfolian, se aflojan y se caen solos. Después viene la etapa de adolescencia o de pubertad, donde existen tratamientos de ortodoncia. Entonces muchos niños tienen la mordida chueca, o les faltan dientes o les sobra espacio, y a través de brackets normalmente te arreglan la mordida y la ortodoncia. Ahí te tienen a veces que quitar muelas. Uh-huh. Y esto es entre los
que será 12 hasta los 15, 16 años. Esos dientes que te quitan para ortodoncia son candidatos para también aunque ya no sean de leche, ya son permanentes, exactamente. Normalmente se llaman premolares, ¿no? O molares permanentes. Y después están las muelas del juicio. Las muelas del juicio es una de las muelas que evolutivamente dejamos de utilizar como tal y ya nuestras mandíbulas ya no todas les tienen espacio para ellas y entonces se tienen que remover a través de cirugía. Normalmente una muela del juicio nos las quitan entre los 17 y hasta los 28 o 29 años, dependiendo del paciente. Hay pacientes que sí requieren extracción de muela del juicio y hay unos que todavía las tenemos ahí porque no nos las tuvieron que quitar. Pero esos pacientes hasta los 29, 30 años son candidatos para preservación de células madre. Más adelante ya es más difícil, por dos razones. La primera es porque los adultos ya no nos quitan los dientes de forma normal, solamente si presentamos algún problema, alguna infección o algún problema de hueso, que entonces sí necesitamos quitar diente, pero no es lo normal. Y el segundo factor es que con la edad, la cantidad y la calidad de las células madre en nuestro cuerpo va disminuyendo. De hecho, esa es una de las razones por las que envejecemos. Nuestro cuerpo deja de regenerarse, nuestra piel se deja de regenerar y por eso se arruga y se mancha. Y nuestros órganos van perdiendo funcionalidad porque su capacidad regenerativa, que ya viene intrínseca, se va disminuyendo. Y entonces, sí tenemos pacientes de mayor edad que han querido preservar células de sus dientes, pero por alguna de estas dos razones no ha sido posible. Por eso es importante que empecemos a preservar las de nuestros hijos, porque ellos son los principales candidatos hoy en día para guardar sus células, con la posibilidad de que un hijo pueda donar las células a un padre o hasta un abuelo para ser utilizadas. Todavía no está definido. Ya hay muchos tratamientos que se hacen alogénicamente. Eso se trata de dar una célula a un pariente o a otra persona. Nosotros, por ejemplo, en Bioeden, que somos el banco que está, digamos, certificado por la FDA en los Estados Unidos, nos permite liberar las células madre del paciente para el mismo paciente, que se denomina trasplante autólogo, y para parientes de primero y segundo grado de consanguinidad. Es decir, primer grado serían tus padres, tus hermanos y tus hijos. Y segundo grado de consanguinidad son tus abuelos, tus tíos, tus primos y tus nietos. Mientras el médico tratante considere que es una necesidad médica que sea un trasplante alogénico de primero o segundo grado, es algo que se puede hacer. Por ejemplo, cuando tú dices que hoy se puede regenerar aquel tejido que fue cortado al extirpar el cáncer en la mama de la mujer, a esa mujer cómo se le evaluó desde su tejido o desde su diente, si seguramente ya no tenía células madre o ya no tenía dientes de leche o ni siquiera de juicio. Esto es una excelente pregunta. Los primeros tratamientos que se hizo para regeneración de mama se utilizaron células similares a las que los dientes tienen, que son células mesenquimales, así es su nombre científico, y se obtienen de otros tejidos, por ejemplo de la médula ósea. Okay. La médula ósea es el tejido blando que tenemos en el interior de los huesos y desde los años 60 se utilizan esas células madre para varios tipos de tratamientos. El tema que obtener las células madre de esa fuente es más doloroso, es invasiva y hay que meter, digamos, una jeringa muy grande, normalmente a la cadera, donde se extraen cantidades de células madre, se colocan en in vitro y pues básicamente es una cirugía. Después esas células madre se separan, se limpian y se utilizan para regeneración. Pero el proceso de cirugía previo a la regeneración pues es complicado y caro. Entonces muchas de las mamas que fueron reconstruidas en un principio se utilizaron estas mismas células. Cuando en el 2000 encontraron las células en los dientes dijeron, mira, ya sabemos utilizar las células, pero ahora las podemos obtener de una forma más fácil, menos dolorosa. No solo eso, las células de los dientes tienen una mejor calidad porque una célula de médula ósea está expuesta a factores ambientales que la contaminan y desgastan a la célula. Mientras que en el diente, poca gente sabe, pero el diente está conformado por los tejidos más duros que el cuerpo humano. La dentina y el esmalte, que son los componentes que cubren la pulpa del diente, son los tejidos más duros de nuestro cuerpo, más duros que los huesos. Y ellos protegen la pulpa durante el crecimiento del paciente. Entonces está libre de contaminantes y desgastes ambientales. Entonces, debe ser muy difícil poder extraer de un adulto una célula madre en el diente, aunque sea o sea, si ya no tienes muela de juicio, pero tampoco tienes 40 años, tienes 25, 30, ¿esos dientes, esas muelas todavía sirven para esa persona? Todavía sirven, el tema es que nosotros no recomendamos quitar dientes solamente para preservar células. No, bueno, entonces, si vas a reconstruir una mama, en ese caso le pones sí. un implante de estos de tornillo. En ese caso sí es posible hacerlo, obviamente se tiene que tener un tratamiento en puerta con esas mismas células, pero de todas maneras existe la posibilidad de que las células no tengan la mejor calidad, por eso siempre hablamos de preservación.
¿no? Si ya no te tocó preservar y a lo mejor no tienes un hijo que te pueda donar células, entonces sí te conviene someterte a una extracción de médula ósea, o a veces hasta de la grasa pueden obtener células madre. No de la misma calidad del diente, pero en última instancia, pues se tendría que hacer de esa forma. Y muchas mujeres tuvieron estos trasplantes a través de células de médula ósea, ¿no? En el tratamiento de rejuvenecimiento, ahí estamos hablando de células dentales, no de gente que preservó, pero aquí el doctor Minoru Ueda, que es un doctor japonés muy, muy excéntrico. Digo excéntrico porque es un doctor que pertenece a la familia real japonesa, pero es como una persona muy inteligente y es un investigador. Lo que él desarrolló fue un mecanismo de raspado del tejido gingival. Y entonces no te tienen que quitar el diente para obtener células madre del tejido dental, sino que él raspa la zona, digamos, periférica del diente donde aún hay células madre, y con esas las manda al laboratorio, las multiplica y las utiliza. Ah, qué genial. Entonces eso es algo que todavía le falta más de desarrollarse, pero ya lo logró hacer sin tener que acudir a extracciones dentales. Y ahí estamos hablando de células casi superficiales, o sea, es bajar un poco la encía y rasparle. Efectivamente, por dentro de la encía, en lo que se denomina tejido periodontal o tejido gingival, en esa zona hay células madre también, del mismo tipo que hay en la pulpa dental. La pulpa es el nervio del diente. ¿Cómo se conservan estas células madre? Por ejemplo, en Bioeden, ¿las metes en un refrigerador o en una de estas tubos de laboratorio? ¿Cómo se conservan? Es muy interesante el proceso, porque lo que nosotros queremos preservar son células que sean terapéuticamente útiles en el futuro. O sea, un niño hoy de 6, 7 años que está mandando su diente, sus células las va a utilizar si es que las utiliza en 30 o 40 años. Entonces queremos que las células en 30 o 40 años funcionen. Entonces el proceso empieza desde que el diente está flojo. La mamá tiene que estar, digamos, lista para el momento en que el diente vaya a caer. Entonces, ¿qué significa lista? Tiene que tener un kit de recolección en su casa, en caso de que el diente se vaya a caer en casa o en la escuela, o bien vaya a un dentista. El dentista lo que va a hacer es obtener el diente de forma normal. Normalmente el diente está flojo, entonces no duele. Se coloca dentro de un tubo especial, se coloca dentro de leche. La leche es un tejido es un mecanismo de transporte que nos mantiene el tejido viable por más tiempo. Déjame ir a Noticias de Informe Vial y vuelvo contigo, Víctor Sadia. Pues mire, ahora hasta la leche sirve para las células madre. Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9. Usted sabe todo lo que se puede hacer con los dientes y, por ejemplo, con las células madre, que se pueden crear huesos, músculos, corazón, cartílago, células pancreáticas y células nerviosas. Ahora me quedo sorprendido con que se conservan en leche por un tiempo. Es decir, al niño se le va a caer, Víctor Sadia, director de Bioeden, Banco de Células Dentales, al niño se le va a conservar el diente luego que vino el ratón en un vaso con leche. Efectivamente, el diente cae en la casa comiendo una manzana, en el dentista, e inmediatamente hay que colocar ese diente en un tubo especial que nosotros proveemos con leche. A falta de ese tubo se podría guardar en un tupper limpio o en un vaso de leche. Y eso se pone en el refrigerador para que uno de nuestras camionetas pase a recoger ese diente y se lo lleve al laboratorio. Es decir, la leche nada más nos sirve para hacerla llegar desde la boca hasta el laboratorio. Nos va a mantener las células viables por más tiempo, ¿no? Después de que el diente llega a nuestro laboratorio, que actualmente se encuentra en la ciudad de Austin, Texas, el diente como tal, la forma física del diente, pues no nos sirve. Lo que nos sirve es el interior, que es la pulpa. La pulpa se aíslan las células madre. ¿Cómo se abre el diente? ¿Cómo se extrae? Normalmente se hace como un tipo de raspado en el interior, porque hay una cámara pulpar que es relativamente accesible y se puede eliminar la pulpa. Que es desde la parte baja del diente, donde estaba sujeto, digamos, a la raíz. Ahí se raspa. Exactamente. Si el diente venía con raíz, porque hay veces se extraen con toda la raíz, pues nada más se secciona la raíz y con eso nos vamos al laboratorio. Si no se puede, o las células están muy metidas, se puede seccionar el diente, se parte y se obtiene el tejido biológico del interior. Después vamos con la expansión celular. Este procedimiento es fundamental porque la cantidad de células que obtenemos de un diente es pequeña en realidad. Estamos hablando de algunos miles de células, que para un tratamiento serían muy pocas. Pero la ventaja y la belleza de estas células es que se pueden reproducir hasta niveles estratosféricos prácticamente. Si tú pones una célula en cultivo, esta célula se convierte en 2, y luego 2, 4, 8, 16, y es una reproducción exponencial. ¿No hay posibilidad de que una de estas células se corrompa y sea como una célula cancerígena?
Esto pasa mucho con células madre de otro tipo, sobre todo con las células madre embrionarias y con las células madre del cordón umbilical, que son células que no se pueden reproducir in vitro porque se vuelven tumorogénicas, que dan origen a tumores, es decir, crecen descontroladamente. Pero las células mesenquimales son un poco más nobles en el crecimiento del laboratorio. Y entonces sí existe esa posibilidad, pero es demasiado baja porque los biólogos ya saben cómo darle los patrones o le pintan la carretera a la célula para que crezca donde queramos que crezca. Entonces, a través de líquidos proteínicos, de antimicóticos y antibióticos, limpiamos la célula madre y la permitimos crecer sana. Después de que se hace este procedimiento de expansión celular que dura aproximadamente 8 días, esperamos a que las células crezcan por sí solas. Y después, al llegar a un número de aproximadamente 3 millones de células madre, se hacen pruebas de calidad celular para verificar que las células están libres de contaminantes, que en realidad puedan generar estos tejidos que tú mencionabas, que pueden hacer páncreas, que pueden hacer corazón. ¿Cuánto tiempo tardan en generar ese hueso o ese tejido? Depende mucho del tipo de tratamiento. Hay, por ejemplo, huesos que se realizan in vivo, es decir, dentro del paciente se mandan las células indiferenciadas, todavía en estado madre, y en el cuerpo es donde se van a empezar a diferenciar en osteoblastos, en este caso, a formar huesos. Hay otros tratamientos, por ejemplo, los que se hacen en el Wake Forest Institute. Ellos lo que hacen es regenerar el órgano in vitro. Lo hacen prácticamente en el laboratorio, dentro de los reactores. Y ya que el órgano está funcional dentro de la máquina, ya está listo para trasplante, ¿no? Estos obviamente son procedimientos un poco más tardados porque quieren el desarrollo total del órgano, ¿no? Pero el ejemplo que tú mencionabas al principio, la regeneración del infarto cardíaco, esto normalmente se hace in vivo. Es decir, tú inyectas la célula madre directo a la zona infartada, la zona isquémica, que ya no tiene oxigenación, y ahí en el corazón la célula madre se da cuenta que está en un ambiente de corazón y solita se convierte en cardiomiocito. Y empieza a regenerar el músculo. Y esto es mucho más fácil y mucho más rápido. Es decir, si a ti te da un infarto, ¿no? Bueno, a una persona le da un infarto, que no es muy grande, que no es fatal, entonces las células madre pueden ser implantadas rápidamente y, por un lado, detener el deterioro del tejido en los primeros días y, segundo, reconstruir ese tejido. Entonces, el tiempo es variante dependiendo del tipo de tratamiento regenerativo que se quiere hacer. Que más o menos rápido son 2 meses que empiezan a... Menos, mucho menos. Muchas gracias, Víctor Sadia, director de Bioeden. Vamos a noticias e informe vial y volvemos. Soy Eddie Warman. Recibe Food and Travel